Buen día, jóvenes. Esta es la clase correspondiente a la asignatura Derecho Comercial y Societario 2, la segunda clase de la asignatura. Bien, como habíamos dicho anteriormente, la clase de los viernes vamos a enviarla y subirla a la plataforma y esta corresponde a este día. Bien, para continuar con lo que habíamos dicho el día lunes en la videoconferencia, hablábamos sobre el contrato de sociedad. Hablábamos sobre la distinción entre sociedad, asociación, estado e indivisión e hicimos una breve reflexión sobre algunos conceptos que en esta materia se aplican y que tienen gran relevancia en el mundo de los negocios, como joint venture, partnership, know-how, offshore, etc., entre otras denominaciones. Bien, para continuar el hilo, la secuencia lógica de este tema, ¿verdad? Es importante que distingamos de lo que se trata la concepción de joint venture. Es un mecanismo de asociación que procura obtener beneficios económicos partiendo de la unión o de la simbiosis de dos o más entidades comerciales. Esta forma de asociación muy particular y que viene del derecho inglés, que habíamos dicho que traducido literalmente significa aventura conjunta, tiene por finalidad la consecución de objetivos de carácter comercial que en unión de esas sociedades podría ser mucho más conveniente a los fines de los intereses de cada una de ellas. Puede ser bajo la modalidad de un joint venture societario, puede ser un joint venture contractual. La doctrina puede diferenciar uno y otro. El joint venture societario da lugar a una nueva denominación, a una nueva razón social y que puede verificarse a través de la adopción de una cualquiera de las modalidades o vehículos corporativos que prevé la ley 479-08. O sea, puede adoptar la forma de una nueva sociedad comercial, ¿verdad? Que tenga un fin, una naturaleza de carácter indefinido. A diferencia del joint venture contractual, ¿verdad? Cada entidad conserva su rol y esos roles están claramente definidos en el contrato de joint venture contractual. La finalidad es concluir un determinado proyecto que no tenga vocación de permanecer en el tiempo, sino que tendrá como objetivo nada más la consecución de un objetivo de carácter comercial, ya sea la realización de una obra, ya sea el emprendimiento de una actividad comercial que sea transitoria o provisional. Y que cada una de las partes, de las entidades que conforman este joint venture contractual, conserva su autonomía, conserva su independencia, conserva su personería jurídica, sin que tienda a prolongarse en el tiempo una fusión entre estas dos entidades. Entonces, esto es importante. Hablábamos también sobre los tipos de sociedades comerciales y hacíamos referencia a la clasificación que está prevista en el Código Civil, que las clasifica en universales y particulares. Las sociedades universales o sociedades generales de ganancia son aquellas en las cuales los involucrados o los participantes colocan todos sus bienes, la universalidad de su patrimonio en provecho de la misma actividad comercial. Regularmente se asimila a este caso una especie de régimen de comunidad de bienes, ¿verdad? La entidad que se forma, la figura que se forma a propósito de la unión de un hombre y una mujer bajo un régimen de comunidad absoluta. Entonces, en el cual, ¿verdad?, los participantes en ese contrato de matrimonio ponen todos sus bienes, ¿verdad?, en provecho de la misma comunidad. La otra subclasificación que prevé el Código Civil son las sociedades particulares. Ya en este caso estamos hablando de las mismas sociedades comerciales, en las cuales el elemento característico es que se destinan uno o varios bienes, ¿verdad?, o un patrimonio determinado, ¿verdad?, para fines de explotación de la actividad comercial. Es lo que regularmente se estila, ¿verdad?, y partiendo de este criterio que se adopta en las sociedades comerciales, a fin de que un comerciante que se dedique a una actividad comercial no ponga todos sus bienes, ¿verdad?, a fin de explotar esa actividad comercial, sino que sean de manera delimitada, limitada, ¿verdad?, a arriesgar los bienes que consigna como aporte en esa entidad comercial. Y ese es el elemento característico de lo que es la constitución de una sociedad comercial. Y la razón por la cual, ¿verdad?, las personas realizan el comercio bajo el esquema de una razón social. Entonces eso es importante que lo tengan presente. Es una clasificación teórica
la más importante, ¿verdad? Yo había dicho en la clase anterior, es la que está prevista, ¿verdad? En la ley 479-08 sobre sociedades comerciales, y clasifica las sociedades comerciales, ¿verdad? Atendiendo a su naturaleza, sociedades de personas, sociedades de capital, sociedades intermedias, y así podemos ver dentro de cada renglón, ¿verdad? Las sociedades tipos. Sociedades de personas, bueno, la sociedad en nombre colectivo, sociedades en comandita simple. Sociedades intermedias o de mediano piso, sociedades en nombre colectivo, en sociedades de responsabilidad limitada. Sociedades ya de capital, sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones. Hay también empresas individuales de un único socio, y también sociedades accidentales o en participación que de conformidad con la misma ley 479-08 no están sujetas o dotadas de personalidad jurídica. Entonces, esta es la clasificación más importante y sobre la cual nosotros vamos a estudiar todo este ciclo en esta asignatura. Bien, otro elemento a tomar en cuenta es lo que tiene que ver con los requisitos para la formación válida del contrato de sociedad. Como ya habíamos dicho, la sociedad nosotros la asimilamos como un contrato y en ese sentido está sujeta, ¿verdad? O se involucra en la misma conceptualización que ofrece el artículo 1101 del Código Civil, el cual prevé que el contrato es un convenio en cuya virtud una o varias personas se obligan con respecto de uno o varias otras a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces, la sociedad para nosotros es un contrato que está ajustado a ese precepto de lo que es el contrato, y por vía de consecuencia se aplican en este caso las reglas para la formación del contrato de sociedad, que está prevista en el artículo 1108 del Código Civil. Ustedes ya lo conocen, que se trata del consentimiento de la parte que se obliga, la capacidad para contratar, un objeto cierto que forme la materia de compromiso y una causa lícita en la obligación. Esto se aplica de manera perfecta a la concepción de contrato de sociedad, porque para usted constituir o formar parte de una empresa necesariamente tiene que verter un consentimiento diáfano, libre, exento totalmente de vicios. O sea que el tema del consentimiento, que no es más que la manifestación de la voluntad de la parte que se obliga, debe estar presente en el contrato de sociedad y de manera tajante en los estatutos sociales, en el cual se debe verificar ese consentimiento a través de la suscripción o la firma o la rúbrica de ese socio que forma parte o que va a entrar a formar parte de esa entidad. La capacidad evidentemente debe estar presente también porque, bueno, aunque en materia comercial el tema de la capacidad sufre excepciones o está sujeto a un régimen distinto al del Código Civil, en razón de que los menores pueden, con la autorización de sus padres, dedicarse al comercio. Pero al final de cuentas debe tener capacidad quien realiza la actividad comercial, aun cuando los menores pueden realizar actividades comerciales. Esa es una cuestión algo discutida, ¿verdad? Y que rompe un poquito el esquema del derecho civil por las razones anteriormente expuestas. Lo que tiene que ver también con el objeto. Es imprescindible que el objeto sea lícito. O sea, usted no puede constituir una sociedad de comercio para vender drogas, para traficar con armas, para traficar con personas, para traficar con sustancias controladas. O sea, debe tener un objeto lícito. Y el Código Civil, en el artículo 1128, establece que solamente las cosas que están en el comercio pueden ser objeto de contrato. Usted no puede comercializar mercancías, objetos que no estén en el comercio. Y eso debe estar delimitado de manera clara en los estatutos sociales como objeto de la sociedad comercial. Y la causa lícita, la causa en la obligación, o en el contrato, mejor dicho, es un elemento común, a todos los contratos, la existencia de la causa. Y eso lo prevé el artículo 1131 del Código Civil. Toda obligación debe tener una causa. La obligación sin causa, la que se funda sobre una causa ilícita, no existe o no puede existir. La causa es un concepto algo abstracto, en el cual la doctrina y la jurisprudencia francesa han asimilado que realmente existe o debe existir, en tanto que otros esquemas jurídicos como el alemán no le dan importancia, asimilan la causa cual si fuese el objeto. Pero al final de cuentas se nos ha enseñado en el derecho civil francés que la causa se traduce, ¿verdad?, en la razón, el motivo o el por qué se llega a contratar, lo cual entre nosotros tiene una importancia de primer orden,
porque conduce a elementos abstractos motivados a determinar, cuáles razones te motivan a suscribir un contrato, a contraer una obligación. Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, adquirir un cargamento de morfina para tratar el cáncer que adquirir un cargamento de morfina para traficar como sustancia que está controlada por la ley. O sea, tú tienes un establecimiento de farmacia y tú puedes vender drogas, ¿verdad? Para fines curativos, ¿verdad? Y conforme las autorizaciones y prescripciones del lugar. Pero si usted lo hace de forma ilícita o irregular, entonces está realizando actuaciones que contravienen la ley. Entonces esto es importante conforme a lo que hemos dicho anteriormente, determinar que ese negocio comercial, esa compañía que se va a constituir, debe estar inspirada en una causa que está apoyada en los cánones legales que rigen la materia. Entonces, de eso se trata. Esos son los elementos comunes a todo contrato y que deben estar presentes en el contrato de sociedad. Ahora bien, hay otros elementos que ya son típicos del contrato de sociedad y que no lo vemos en ninguna otra figura y atañen directamente a lo que es el contrato de sociedad. Y en ese caso tenemos la existencia de aportes, la voluntad de repartir las ganancias o utilidades, así como asumir las pérdidas, y lo que es el affectio societatis. Esos son elementos característicos que solamente son propios del contrato de sociedad. Los aportes, evidentemente, una sociedad comercial no se puede constituir sin aportes. Y aquí vamos a lo que decíamos ahorita, con relación a lo que tiene que ver con los bienes, con las sociedades universales y particulares. La magnitud del patrimonio que se pone a disposición de la sociedad para la realización de actos comerciales. Necesariamente se tiene que entregar a la sociedad de bienes, ¿verdad? Porque si no hay bienes, la sociedad no tendrá capital, y si no tiene capital, evidentemente no podrá realizar los fines para los cuales fue concebida. O sea, no podemos ser socios si yo me desprendo de parte de mi patrimonio y usted no se desprende de nada. O sea, necesariamente para que podamos ser socios debemos afectar determinados bienes propios para ponerlo en provecho de la sociedad. Y eso quiere decir que la conjunción o la suma de esos bienes vendrán a constituir lo que son los aportes. Porque toda sociedad debe tener un capital y el capital está integrado por la suma de los aportes que realizan los socios. Entonces de esto se trata. Los aportes son todos los bienes, muebles o inmuebles, que se ponen a cargo en favor de la sociedad para que pueda ulteriormente constituir el capital de la misma. Y sin lo cual, ¿verdad?, sería imposible la realización de las actividades que está llamada a desempeñar o a realizar conforme a los estatutos sociales. Los aportes se distinguen en aportes en naturaleza, aportes en numerario y aportes en industria. El aporte en naturaleza es cuando usted entrega en favor de la sociedad bienes muebles o inmuebles. Por ejemplo, vamos a constituir una empresa que se dedica a la fabricación de productos químicos. Por ejemplo, yo voy a poner el camión que va a transportar las mercancías y también el solar donde va a funcionar la nave que va a fabricar los productos. Yo he entregado entonces un camión y un solar. Esos son aportes en naturaleza. Pero también el otro socio entonces va a poner las maquinarias y materias primas para la primera producción. O sea, y eso tendrá una valoración económica. Eso es importante que lo tengan presente. Todos los aportes que se hacen a la sociedad deben tener una valoración económica, porque en función de esa valoración económica es que se le podrá asignar a los socios que realizan los aportes las participaciones o el nivel de participación que tendrá en la sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque una sociedad tendrá, por ejemplo, una determinada cantidad de votos, y en materia societaria los votos no son como cual si fuese de manera democrática, sino que aquí existe como una especie de calidad del voto que está determinada por la magnitud del aporte que haga ese socio. Por ejemplo, no tendrá el mismo nivel de votación o de valor de voto el socio que entrega el 50% de lo que es el capital total de la sociedad que aquellos socios que entregan un 25% y otro 25%. Evidentemente que la toma de decisión estará determinada fundamentalmente por la voluntad de ese socio que tiene la mayoría de la participación. Así es que funciona el esquema societario, conforme ustedes se irán dando cuenta en el transcurso del estudio de la asignatura. Entonces, esos son los aportes en naturaleza. Para que un bien pueda ser aportado en naturaleza, tiene que intervenir en la asamblea, ¿verdad?, en la asamblea constitutiva, ese aporte,
deberá estar debidamente aprobado por un comisario de aportes que deberá hacer una evaluación, y entonces a raíz de esa evaluación o tasación de ese aporte se incorpora a la sociedad, dejará de ser propiedad del socio que le entrega, sino que va a ser propiedad de la misma sociedad, y se le asignará entonces el valor económico de ese aporte, y en función de ello se le derivará entonces en lo que tiene que ver con la participación de ese socio. Con la entrega de los títulos se hace la transferencia, si se trata de bienes inmuebles, si se trata de bienes muebles, por ejemplo vehículos, entonces se hace la transferencia por igual de la matrícula en favor de la sociedad. El aporte en numerario no es más que el aporte en efectivo, es el que regularmente se da en materia de constitución de las sociedades. Cuando se vota la ley 479-08, el interés manifiesto del legislador era que realmente las compañías tengan el capital que declaran en los estatutos. ¿Por qué? Porque antes de la entrada en vigencia de esta ley eran, como quien dice, aportes ficticios, el concepto que por demás también define la doctrina. Eran aportes ficticios, o sea, una compañía decía tener un capital de $1.000.000, cuando usted iba a los libros de la compañía evidentemente no tenía ni 10.000 pesos. O sea, uno de los propósitos con los cuales se vota esta ley, la ley 479-08, que es de reciente creación, del año 2008, es precisamente sincerizar lo que es la actividad comercial en la República Dominicana. Y como medida para sincerizar esta actividad comercial, la Cámara de Comercio y Producción exigía que lo que usted declare como capital de esa sociedad deberá estar reflejado o en bancos o en bienes de la misma compañía. Y lo cual era una condición sine qua non para que pudiera expedirse en favor de esa sociedad el correspondiente certificado al registro mercantil. Con el paso del tiempo, entonces la Cámara de Comercio ya obvió ese requerimiento y solamente se está exigiendo, según tengo entendido, en lo que tiene que ver con la constitución de las empresas individuales de responsabilidad limitada. O sea, que volvimos prácticamente al sistema anterior, donde yo declaro tener un capital de 100.000 pesos, de 1 millón de pesos, de 10 millones de pesos, y solamente debo pagar impuestos por la proporción correspondiente al 1%, de esa cantidad. O sea, prácticamente se sigue haciendo lo mismo, se siguen constituyendo compañías que no tienen en la realidad el capital que declaran tener en los estatutos. Entonces, eso es una situación, bueno, que en cierta forma perjudica, en otras formas a otros les aprovecha, pero bueno, eso es lo que tenemos y sobre esa marcha que tenemos que seguir trabajando y entendiendo. Esos son los aportes en numerarios. Los aportes entonces en naturaleza ya no se permiten conforme a esta ley. Ya la ley no permite los aportes en naturaleza, lo que sí acontecía antes de la entrada en vigencia de esta ley. Por ejemplo, muchos abogados somos socios de compañías que nuestro principal aporte o nuestro único aporte fue el haberla constituido. Entonces se nos concedía una proporción de esas acciones de esa compañía. Ya en la actualidad lo que ha dicho la ley en torno a esto es que deberán ser objeto de prestaciones accesorias, o sea, o de remuneraciones. Usted hace un trabajo en favor de la sociedad, usted se le va a remunerar por ese trabajo. Pero los aportes en industria, que no son más que la realización de un trabajo en favor de la compañía en formación, eso deberá ser objeto de prestaciones, o sea, de la debida remuneración, pero eso no puede dar lugar a que usted venga a formar parte como socio de esa entidad comercial. Entonces, eso es importante que lo sepan. Bueno, hay compañías en las que se deja entrever, conforme diremos más adelante, la existencia de este tipo de aporte, como son las sociedades en comandita. Y eso lo vamos a decir más adelante, cuando estudiemos, ¿verdad?, este esquema corporativo. Pero de entrada lo que prevé la ley es eso. Pues bien, entonces tenemos los aportes como una condición indispensable para la existencia del contrato de sociedad. Tenemos también lo que habíamos dicho con relación a la obligación de los socios de repartir las utilidades, así como también asumir las pérdidas. Una sociedad comercial se constituye para enriquecer a los asociados. Eso es indiscutible y ya lo hemos dicho anteriormente, porque tiene un propósito pecuniario, un fin pecuniario. O sea, la finalidad es obtener recursos económicos. Recursos económicos que están supuestos a ser distribuidos en la magnitud y medida en que haya hecho sus correspondientes aportes de los socios. Entonces, es una obligación de la empresa. Usted me dirá, bueno, pero no todas las empresas distribuyen dividendos todos los años. Sí, porque eso está sujeto a la voluntad de los mismos socios, los cuales en la asamblea ordinaria deberán decidir si reparten utilidades, si los capitalizan o si los reinvierten en la misma sociedad. Es una decisión que le compete a los socios reunidos en asamblea, pero es una obligación. En cuanto a las pérdidas, lo cual forma parte del concepto elemental
de lo que es la sociedad, es una obligación también de los socios asumir las pérdidas. Pero las pérdidas están supeditadas al límite de los aportes que hagan los socios o a la cantidad de aportes que hacen los socios. Por ejemplo, yo entrego en aporte 100 mil pesos a la compañía. Si la compañía tiene pérdidas o se va a la quiebra o se va a un estado de liquidez, entonces yo voy a perder los 100 mil pesos que yo aporté, porque eso es lo interesante de constituir una sociedad comercial. A menos que se trate de una sociedad de naturaleza personal, como son las sociedades en nombre colectivo o en comandita simple, donde los socios son responsables de manera ilimitada y solidaria frente al pasivo social, como se dirá más adelante a propósito del estudio de este tipo de sociedades. Entonces, esas son las obligaciones en cuanto a la formación ya de la entidad comercial. Y tercero, en tercer lugar, tenemos lo que es el affectio societatis, lo cual no es más que la voluntad expresa de todos los socios de tratarse como tal. No decir solamente que soy socio, sino tratarse como tal. Y tratarse como tal implica una serie de características, ¿verdad?, que dan fisonomía a lo que es la misma condición de socio de una entidad comercial. Fíjense bien, señores. El contrato de sociedad, a diferencia de los demás contratos, es un contrato de colaboración. Es un contrato de comunidad. No es un contrato interesado, como acontece con la venta, donde yo procuro entregar algo, el otro pagarme el precio y ahí terminó todo. En el contrato de colaboración todos tenemos que pujar hacia una misma dirección. ¿Por qué? Porque si la sociedad va al fracaso, nos iremos al fracaso todos. Un contrato de sociedad es como un barco. Si el barco se hunde, nos hundimos todos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Poner nuestros mejores esfuerzos para que la sociedad pueda salir hacia adelante. Entonces, eso implica, de ahí proviene el término de affectio societatis. Ese afecto que debe existir, que debe primar entre todos los socios, en razón de la naturaleza colaborativa de este contrato, es lo que debe primar como una condición esencial para que exista sociedad. Por eso, no a cualquiera usted elige como socio de una entidad comercial. Más si se trata de una sociedad de personas. Entonces, ese elemento, que es característico y consustancial solamente a los contratos de sociedad, debe estar ahí, debe estar vivo. De hecho, he visto doctrinalmente cómo, y algunas sentencias de tribunales, que se demanda la nulidad del contrato de sociedad por la inexistencia de este elemento fundamental, de este affectio societatis. Bien, ahí concluimos entonces con lo que tiene que ver con las condiciones para la existencia del contrato de sociedad. Ya lo que tiene que ver con la terminación del contrato de sociedad termina por las causales que ya ustedes conocen, por la llegada del término, por la voluntad inequívoca de todos los socios de concluir con la sociedad. Puede concluir con lo que tiene que ver con la realización del proyecto, la obra que estaba para los cuales se constituyó o se creó esa sociedad, por la quiebra de uno cualquiera de los socios, por la muerte de uno de los socios si la sociedad así es de naturaleza personal. Por las condiciones que establece la ley puede concluir el contrato de sociedad o puede desaparecer la empresa. A final de cuentas, estas decisiones se toman mediante asamblea extraordinaria y una vez que se decreta ya la desaparición o la terminación, entonces se procede a la liquidación de esos bienes, que no es más que determinar lo que existe como patrimonio y repartirlo entre los socios en función del nivel de participación que todos tengan frente a la sociedad. Otro concepto que se estudia acá en este texto es lo que tiene que ver con la nulidad. Todos saben muy bien que la nulidad no es más que la sanción a las formalidades de forma o de fondo de los actos jurídicos, y también la sociedad, al ser un contrato, está sujeto a ser declarado nulo, aun cuando el régimen de nulidades es diferente, es atípico, es excepcional en comparación con el régimen que ustedes han conocido ya en el derecho civil. Un contrato de sociedad puede ser declarado nulo por irregularidades de fondo, lo que hemos dicho, la inexistencia de unos elementos claves para la formación del contrato: falta de consentimiento, falta de capacidad, falta de objeto o ilegalidad de la causa, o no existencia de aportes y ese tipo de cosas, como también por vicios de forma. En cuanto a por vicios de forma, es susceptible de ser subsanado. O sea, ya eso no es una nulidad que podría hacer desaparecer totalmente la sociedad comercial, sino que traería otros efectos que sí serían subsanables. En materia de derecho civil se le llama a esto la confirmación. En materia de derecho civil, no estoy diciendo en materia comercial, ¿verdad? Por ejemplo, la Cámara de Comercio, en su función calificadora del registro mercantil, tiene la potestad para declarar, para solicitar que se subsane cualquier omisión en los estatutos sociales si no contiene cualquiera de las enunciaciones
que prevé el artículo 16 de la ley 479-08, pero son subsanables. O sea, lo que quiero decir con esto es que la sociedad no desaparece por el hecho de que tenga una irregularidad de forma en cuanto a una mención, sino que puede ser subsanada. Por eso está sujeto a un régimen más flexible que como acontece en el derecho civil. Por ejemplo, una sociedad que no tenga aportes, una sociedad que no tenga capital, que no tenga patrimonio, entonces sí se puede declarar nula. Y cualquier persona puede solicitar o demandar esa nulidad, y el plazo que la ley prevé para esos fines es de 3 años para demandar la nulidad de una sociedad comercial. Bien, ya eso es lo que tiene que ver con la formación de una sociedad comercial. La doctrina estudia otro punto, que es el tema de la personalidad jurídica. Un tema que de verdad tiene un gran interés entre nosotros los abogados, porque es precisamente el tema de la personalidad jurídica que motiva la creación de una sociedad comercial. Una sociedad comercial se crea para fines de hacer negocio bajo el esquema de una razón social. Esa razón social es la que va a tener vida propia y la que va a dar el frente a los terceros con relación a las actividades comerciales que se vayan a emprender. Entonces, la personalidad jurídica no es más que una ficción del legislador que le hace crear a esa entidad una vida, una autonomía distinta a la de sus componentes o asociados. Yo creo que avancé un poquito de ello el pasado lunes. Pero como consecuencia de la personalidad jurídica, una sociedad comercial tiene una vida diferente a la de sus socios, ¿verdad? Y puede por consecuencia figurar en un contrato, puede participar en un proceso judicial, ya sea como demandante, como demandado o como interviniente. Entonces tiene un patrimonio propio, tiene una vida distinta. O sea, esas son las consecuencias o atributos de la personalidad jurídica. Entonces, la personalidad jurídica en materia comercial se crea a partir de la expedición del correspondiente certificado de registro mercantil, y esa obligación está a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente. O sea, a partir de cuando una sociedad comercial tiene un certificado, ya es una entidad nueva, una entidad que tiene su acta de nacimiento, que es ese certificado de registro mercantil. En algunas ocasiones, y salvo casos muy especiales, se puede prescindir de esa personalidad jurídica, y eso lo prevé el artículo 11, 12 y siguientes de la ley 479-08, cuando establece el capítulo de la inoponibilidad de la personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? El levantamiento del velo corporativo, en el cual una sociedad en la que sea utilizada para defraudar los intereses de terceros, sea utilizada con el propósito de defraudar, de engañar, de estafar, cuando la sociedad es utilizada para esos fines. ¿Qué quiere decir la inoponibilidad? Que frente a los terceros, la existencia de esa personalidad jurídica le va a ser inoponible, y esos terceros puedan reclamar directamente a los socios de esa entidad comercial a los fines de que estos socios vayan a resarcir el perjuicio que le ha ocasionado esa actividad delictiva realizada por esa sociedad. O sea, es una excepción a la regla, es una innovación que introduce la ley 479-08, al menos en nuestra legislación, algo que ya existía desde hace mucho tiempo en países desarrollados como Chile, Francia, Argentina, Estados Unidos, en legislaciones avanzadas me refiero. Eso es un mecanismo muy frecuentemente utilizado porque muchas personas constituyen sociedades comerciales precisamente para escudarse en esa personalidad jurídica y poder entonces emprender acciones de carácter fraudulento. Entonces la ley prevé esa inoponibilidad que sea decretada en esos casos. Como consecuencia, en caso de que se ordene la inoponibilidad o que se decrete la inoponibilidad, solamente surtirá efecto frente a ese caso en particular. No es que quiere decir que la sociedad ya no va a tener personalidad jurídica, pero frente al accionante en inoponibilidad, entonces se va a levantar el velo corporativo y este podrá accionar frente a los socios directamente de esta sociedad. Entonces, eso es a grosso modo de lo que tiene que ver con la personalidad jurídica. Tiene un capítulo completo del texto, y es un tema sumamente interesante, porque muchas de los conflictos o litigios que se verifican en los tribunales están muy vinculados con este tema de la personalidad jurídica. Bien, hasta aquí, señores, la reflexión sobre estos temas. Para la próxima clase vamos a entrar ya lo que tiene que ver un poquito en el estudio de la parte introductiva de la ley 479-08,
esa parte introductiva, lo que tiene que ver con la matriculación de las sociedades comerciales, la denominación de las diferentes sociedades comerciales, esa parte que forma el introito de la ley de sociedades comerciales, lo vamos a estudiar el próximo lunes. Así que tengan feliz fin de semana y nada, a estudiar, jóvenes, que es el mecanismo más idóneo para entender esto y aprobar el curso. Un placer.